Señoras y señores, avanzamos, son las 7:25 minutos. Me acompaña un exministro de Trabajo para analizar un poco lo que estamos viviendo en el país en este momento, enfrentados a un tercer día de huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, el señor Michel Doens. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo analiza usted la situación que estamos viviendo en este momento, tomando en consideración que ustedes también les tocó pasar por momentos difíciles en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares? Sí, gracias Álvaro por la entrevista. Yo pienso que la situación nuestra cuando dirigíamos el ministerio es muy distinta a la situación actual. El sindicato de trabajadores hoy en día, a mi juicio, es un sindicato que ha crecido, no solamente en cantidad, no en organización, sino que ha crecido desde el punto de vista de la preparación profesional de sus militantes y sobre todo de sus líderes. Están participando en la vida política del país y eso trae como consecuencia que cambien el comportamiento ante la opinión pública y ante la mesa de negociaciones. Creo que han dado un ejemplo en el sentido de que han cambiado los métodos, la forma como han hecho el proceso que establece la ley, que establece la Constitución de huelga, se ha ceñido a la legalidad. Tienen un espíritu muy distinto a hace 10, 15 años en la mesa de negociación. Y si en aquellos momentos las cuestiones se solucionaban, a pesar de los encontronazos, yo pienso que debe solucionarse, ojalá que este fin de semana, o a más tardar en la próxima semana, pero yo le veo una solución a este problema y no creo que este sea el problema más fundamental del país. El tema de los montos, la propuesta del Suntrac y la propuesta de la CAPAC, ¿cómo la analiza usted? ¿Cómo llegar a un punto de encuentro, de entendimiento ante tal distancia? Estamos hablando que iniciamos 60-2. ¿Cómo logramos ese? En todo proceso de una negociación como esta, en convenciones colectivas, siempre el trabajador va a situarse en una posición que va a un extremo y la empresa va a situarse en una posición que va a otro extremo. Es normal. Es normal. Se van a discutir las cosas que son fáciles de solucionar, pero en la medida en que se van acercando a los temas económicos, a los salarios, a establecer ya finalmente cuál va a ser la erogación de la empresa, esos extremos se van a ir acercando. Y de hecho se han acercado por la información que he visto en los medios de comunicación. Se está reduciendo la brecha. La brecha se está reduciendo. Y al final tiene que prevalecer la sensatez. Cuando uno revisa estos temas de salarios, uno tiene que tomar en consideración la situación económica del país, tiene que ver la evolución de los precios de consumo de un trabajador, ¿no? de su canasta básica, tiene que ver también la capacidad de las empresas, en este caso como son sindicatos grandes, tanto la CAPAC como Suntrac, porque CAPAC también es un sindicato. Todas estas cosas la ven, tienen buenos asesores económicos y al final tendrá que haber en su momento algún tipo de ajuste razonable, que estoy seguro que va a alcanzar este proceso. Y si el ministerio realmente media en esto, creo que ya están de hecho participando y participando muy activo, porque el mismo ministro está en la mesa de negociación como mediador. Usted acaba de hablar de la situación económica del país, que es un factor importante que puede determinar el rumbo de todo esto. ¿Cómo ve usted la situación económica del país hoy? La situación situación económica del país, sobre todo en la construcción, ha tenido un bajón y se entiende la construcción del canal, de la ampliación del canal, tuvo un efecto en la dinámica y en el crecimiento muy grande, pero ya no contamos con esa actividad. Y la actividad ha venido decayendo, yo no diría que de manera significativa, pero sí ha tenido un bajón. Y eso lo utilizan los empresarios como un elemento en la negociación en la que pesa en el proceso de negociación. Pero el país tiene buenas perspectivas. El país en la ribera del canal tiene muy buenas perspectivas de crecer. Ahí se están planteando proyectos muy importantes. De hecho, ya se están desarrollando algunos.
Yo pienso que la construcción va a tener una recuperación. La economía en general ha tenido también un bajón. Ya no estamos creciendo a un 8, a un 10% como antes. El dinamismo se ha venido perdiendo como consecuencia de que hay proyectos que ya se han acabado. Y también al sobrecalentamiento que le dio Ricardo Martinelli, que utilizó fondos más allá de lo que económicamente era razonable y que en su momento se ha acumulado hoy en día en deudas que tienen a la situación fiscal bajo observación. Pero yo creo que si comparamos lo que está pasando en Panamá y lo que está pasando en el resto del mundo... ¿Estamos en el paraíso? No, no estamos en el paraíso. No estamos en el paraíso, porque el gran problema de este país es que en los últimos 20 años hemos crecido 6 veces, pero se ha deteriorado la distribución del ingreso, han crecido los precios eso no mejora. relativos. Eso no mejora, pero una forma de que mejore es precisamente cuando los actores negocian, cuando los actores se sientan en la mesa de negociación y ver cómo esa brecha se puede recibir. Aquí tenemos una... reducir. Se puede reducir. Aquí tenemos un problema en que si esto no se revisa, y esto hay que revisarlo desde el punto de vista político, el país puede entrar en una situación donde los menos se llevan la gran parte de la porción del pastel y la gran mayoría va a estar pero muy limitada en los ingresos. Te pongo un ejemplo. Aquí en 1996, en la renta nacional, con 35% participaban los trabajadores y con 35% participaban los empresarios. Hoy en día eso ha variado, pero de manera significativa. Hoy los empresarios están llevando más del 45% y los trabajadores están en un 30%. Eso te dice que ha habido un gran crecimiento económico como consecuencia de la reversión del canal. Ha habido un gran dinamismo, pero la distribución del ingreso se ha deteriorado de manera bárbara y eso es algo que hay que ponerle mucha atención. Usted es consciente, y lo acaba de decir, de que la situación económica del país no es la mejor hoy día. Lo dice la gente en la calle, lo dicen los empresarios, lo dicen los comerciantes, los pequeños empresarios también lo están viendo. Pero ¿cómo luchar con algo como esto? Y es lo que quizás está viendo también los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Un presidente que en Perú te dice que hemos recuperado 500 millones de dólares de la corrupción. No es cierto. Un ministro de Economía y Finanzas que te dice que somos el país más rico de la región. Estamos viendo investigaciones donde se habla de 300 millones de dólares que dejaron de pagar empresarios en la Caja de Seguro Social. Otras investigaciones que hablan de 200 millones, otras millones y millones y millones. Claro, y muchos de esos millones se quedaron en la empresa privada por sobreprecios y demás. Entonces, ¿cómo tú le explicas eso a la gente? Es que aquí, Álvaro, hay una sociedad secreta, como esas sociedades masónicas que actúan de manera que no se ven y que son lo que realmente determinan los procesos económicos y políticos, porque son poderes económicos fácticos que te manejan la economía del país, toman las decisiones más importantes del país, te manejan los medios de comunicación y a la hora de tomar decisiones políticas tienen una influencia muy, pero muy grande. Esos poderes fácticos, si no se percatan de lo que está pasando en Panamá, puede esto realmente puede llegar a una situación de crisis. Estos sectores, y que no sé si te has percatado lo que pasó en Brasil, que se llamaba el grupo de los 13, que fueron los que formaron este gran cisma económico. Lo que se reduce es que tú puedes tener buen sistema educativo, tú puedes tener un buen sistema judicial, pero el problema fundamental es la gran corrupción que hay en nuestros países. Queda revelado en la serie El Mecanismo que está dando... Es correcto, que tú lo puedes ver en la clase empresarial y sobre todo estos grupos que no se ven, que no se conocen, ¿no es así? Que actúan bajo la oscuridad de la noche. Que se manejan bajo la superficie y son los que determinan. Y cuando tú hablas de monto, cuando estás hablando de los 300 millones del Seguro Social, pero tienes que tomar también en consideración la reducción del impuesto sobre la renta que hubo en la época de Martinelli, que como empresario redujo los impuestos de un 30% a un 25%. Se aumentó el impuesto sobre el consumo, hubo sobreprecios.
Entonces, no pagan impuestos, se roban la plata miserablemente del Estado. ¿Ves este tema del seguro? Cuando tú te pones a ver, bueno, ¿cuál es el problema esencial en el país? El problema, ya te digo, sí, tenemos problemas en educación, tenemos problemas en servicios públicos, pero el problema fundamental es la corrupción. Tú puedes meter fondos en los servicios públicos, tú puedes meter dinero en la educación, pero mientras este mal que maneja estas sociedades secretas de sobreprecio, de no pagar impuestos, de no pagar a la Caja del Seguro Social, cuando tú sumas esto, tú estás hablando de miles y miles de millones de dólares, ¿no?, que se han robado de manera lamentable, porque ya te digo, este país ha crecido en los últimos 20 años 6 veces. Entonces, el Producto Interno era de 10.000 en el 96 y estamos casi en 60.000. Cuando Suntrack ve eso, lo ven los maestros, lo ven los médicos, lo ven las enfermeras, ¿qué piensan? Yo lo que pienso es lo que le escuché a un amigo mío que fuimos compañeros en el gabinete de Pérez Valladares, es que este grupo de 5 o 6 grandes empresarios que se manejan en la clandestinidad, como tú dices, le vean los cachos y le vean los ojos al diablo, es allí entonces donde esto va realmente a tener un cambio. Aquí yo creo que la solución es hacer un gran esfuerzo político entre empresarios, trabajadores, partidos políticos, sociedad civil, de ver este problema, que como tú muy bien lo dices, todo el mundo lo está viendo, pero llega un momento en que se llena el vaso y la próxima gota lo rebasa y puede haber una gran explosión. Es donde le verán los cachos y le verán la cola y le verán los ojos al diablo. El escenario está planteado. Está planteado. Las situaciones objetivas están dadas. El problema es que como el país está creciendo, como en el país existe un proceso o hay una democracia que de cierta manera funciona, donde tú puedes expresar estas cosas, como que todavía hay espacios que permiten una búsqueda de entendimiento, pero cuando esto se cierra, entonces vamos a ver que ojalá no pase lo que ha pasado en otros países. ¿Estamos cerca lo sucedido, ya lo rebasamos a 1968? Bueno, la situación yo digo que es peor. ¿Peor? Yo digo que es peor porque ahora tú tienes un grupo pero muy reducido que controlan la economía y te manejan la política y te manejan los medios de comunicación. No hay una organización nacional que pueda realmente parar a esto. Los partidos políticos por esta cultura que se ha desarrollado, prácticamente dependemos de las decisiones que tomen estos grandes señorones. Y esto trae realmente como consecuencia que, bueno, que tú veas en esta negociación que se ha dado como Suntrack. Yo lo que digo es que se vea en ese espejo que el Sindicato Único de Trabajadores y la CAPAC están dando un ejemplo de buscarle soluciones negociadas a estos problemas, que no se ha utilizado la violencia y ojalá que a los dirigentes no les dé, porque creo que están ganando, se han ganado sus espacios y están ganando la batalla, pero en ese ejemplo debemos vernos todos. El país tiene una enfermedad que se llama la corrupción, que está haciendo mucho daño. Esa corrupción no queda en las clases populares, porque ningún dirigente obrero, ningún dirigente de gremios participa en esto. Esto queda en la clase empresarial, mafiosa, porque también la hay en los políticos, ¿no?, que hemos dado una percepción de corrupción que realmente la gente llega a perder las esperanzas. Estamos a un año prácticamente de las elecciones. ¿Cómo ve usted el ambiente? Yo pienso que todas estas cosas van a salir a flote en las elecciones. Yo pienso que el gobierno no va a querer soltar el poder, la oposición queremos realmente un rejuego democrático, participativo, en el que podamos realmente competir. Yo pienso que al final todas estas cosas se van a debatir, pero esto se puede resolver, como hemos dicho en otras ocasiones, tirando la mesa. ¿Y cómo se tira esta mesa? Buscando una solución todavía democrática y pacífica con una constituyente. ¿Una constituyente a esta altura? Bueno,
A estas alturas no, a esta altura ni el gobierno tiene músculo político para impulsarla, ni la oposición está en esto, pero sí prepararnos en los programas y en los proyectos que presenten los candidatos, ¿no? O que presentemos los candidatos, valga la oportunidad para meter una cuña, para propiciar un entendimiento en la clase política que una vez terminado el proceso electoral, el que salga de presidente encabece con el resto de los partidos un movimiento que desemboque en una constituyente para hacer cambios fundamentales en la justicia, en la Corte, en el Ministerio Público, en la Asamblea Legislativa y por supuesto también en el órgano ejecutivo. Si nosotros no nos metemos, los políticos, los partidos políticos, los gremios organizados, los empresarios, los trabajadores, a ver esto con luces largas, yo no sé en qué momento realmente, como señalas tú, esto puede entrar en una situación explosiva. Cierro. ¿Y mantiene usted su aspiración a correr en las primarias del PRD? Por supuesto, por supuesto. La veda electoral y la veda mediática terminará cuando se inicie el proceso electoral. Y ahí tendremos más oportunidad para explicar y proyectar aún más lo que nosotros hemos venido proponiendo en materia política en las conversaciones que hemos hecho en el partido y con algunos gremios en el país. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco, Álvaro, la oportunidad. Michel Doen, ex ministro de Trabajo, hablando con nosotros en la mañana de hoy sobre la situación. En breve vamos a tener aquí un pequeño debate sobre el tema económico de esta huelga del Suntrack a Capac. Así que usted no se vaya. 7:42, Virna.